La máscara de la muerte roja. Hacía ya algún tiempo que la muerte roja asolaba el país. Jamás pestilencia había sido tan fatal y espantosa. Su avatar era la sangre, el color y el horror de la sangre. Se producían algunos dolores, un súbito desvanecimiento y después un abundante sangrar por los poros, y la disolución del ser, las manchas purpúreas por el cuerpo, especialmente por el rostro de la víctima. Desechaban a esta de la humanidad y la cerraban a todo socorro y a toda compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora. Pero el príncipe próspero era dichoso, audaz y astuto. Cuando sus dominios perdieron la mitad de su población, reunió a 1 millar de amigos fuertes de corazón alegre, elegidos entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellos constituyó un refugio recóndito en una de sus abadías fortificadas. Era una construcción vasta y magnífica, una creación del propio príncipe de gusto excéntrico, pero grandioso. Rodeábala un fuerte y elevado muro, con sus correspondientes puertas de hierro. Los cortesanos una vez dentro, se sirvieron de hornillos y pesadas masas para soldar los cerrojos. Decidieron atrincherarse contra los súbitos impulsos de la desesperación del exterior e impedir toda salida a los frenesíes del interior. La abadía fue abastecida copiosamente. Gracias a tales precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio. El mundo externo, que se los compusiese como pudiese, por lo demás sería locura afligirse o pensar en él. El príncipe había provisto aquella mansión de todos los medios de placer. Había bufones, improvisadores, danzarines, músicos, lo bello en todas sus formas, y había vino. En el interior existía todo esto, además de la seguridad. Afuera, la muerte roja. Al finalizar el quinto o sexto mes de su retiro, mientras la peste hacía grandes estragos afuera, cuando el príncipe próspero ofrecía a 1 millar de sus amigos un baile de con esplendor nunca visto, aquel baile de mascarados prometía una escena voluptuosa. Permítaseme describir los salones donde tuvo efecto. Eran 7, en una hilera imperial. En muchos palacios estas hileras de salones constituían largas perspectivas en línea recta cuando los batientes de las puertas estaban abiertos de par en par, de modo que la mirada llega hasta el final sin obstáculo. Aquí el caso era muy distinto. Como se podía esperar de parte del duque y de su preferencia señaladísima por lo bizarre, las salas estaban dispuestas de modo tan irregular que la mirada solamente podía alcanzar una cada vez. Al cabo de en un espacio de 20 y 30 yardas, encontrábase una súbita revuelta y en cada esquina un aspecto diferente. A derecha e izquierda, un medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica, comunicaba con un corredor cerrado que seguía las sinuosidades del aposento. Cada ventanal estaba hecho de vidrios de colores que armonizaban con el tono dominante de la decoración del salón para el cual se abría. El que ocupaba el extremo oriental, por ejemplo, estaba decorado en azul y los ventanales eran de un azul vivo. El segundo aposento estaba ornado y guarnecido de púrpura y con vidrieras eran purpúreas. El tercero, enteramente verde y verdes sus ventanas. El cuarto, anaranjado, recibía la luz a través de una ventana anaranjada. El quinto, blanco y el sexto, violeta. El séptimo salón quedaba rigurosamente forrado por colgaduras de terciopelo negro que revestían todo el techo y las paredes, y caían sobre un tapiz de la misma tela y del mismo color. Pero solamente en este aposento el color de las vidrieras no correspondía al del decorado. Las ventanales eran escarlata, de un intenso color de sangre. Ahora bien, no víase lámpara ni candelabro alguno en estos 7 salones. Entre los adornos de las paredes o del techo artesonado, ni lámparas ni velas, ninguna claridad de esta clase, en aquella larga hilera de habitaciones, pero en los corredores que la rodeaban, justo enfrente de cada ventana, levantábase un enorme trípode con un brazco resplandeciente que proyectaba su claridad a través de los cristales coloreados e iluminaba la sala de un modo deslumbrante.
Producíase así una infinidad de aspectos cambiantes y fantásticos, pero en la sala occidental, en la cámara negra, la claridad del brasero que se reflejaba sobre las negras tapicerías a través de los cristales sangrientos era terriblemente siniestranta. Raro las personas que allí entraban, que pocas eran las que se atrevían a hacerlo. En su aquella sala, también, y adosado en la pared occidental, se veía un gigantesco reloj de vano. Su péndulo movíase con un tic-tac sordo, pesado y monótono, y cuando el minutero completaba el circuito de la esfera e iba a sonar la hora, salía de los pulmones un bronce de la máquina de un sonido claro, estrepitoso, profundo y extraordinariamente musical, pero de un timbre tan peculiar y potente que de hora en hora los músicos de la orquesta veíanse obligados a interrumpir un instante sus acordes para escuchar el sonido. Las balsistas veían forzados a cesar en sus evoluciones. Una perturbación momentánea recorría toda aquella multitud, y mientras sonaban las campanas notábase que los más vehementes palidecían, y los más sensatos pasábanse las manos por la frente, pareciendo sumirse en la meditación o en un sueño febril. Pero una vez desaparecía por completo el eco, una ligera hilaridad circulaba por toda la reunión. Los músicos mirábanse entre sí y reíanse de sus nervios y de su locura, y jurábanse en voz baja unos a otros que la próxima vez que sonaran las campanadas no sentirían la misma impresión. Y luego, cuando después de la fuga de los 60 minutos que comprenden de los 3600 segundos que la hora desaparecía, cuando llegaba una nueva campanada del reloj fatal, se producía el mismo estremecimiento, el mismo escalofrío y el mismo sueño febril. El gusto del duque era muy singular, tenía una vida segura por lo que se refiere a colores y efectos, despreciaba el decoro de moda, sus proyectos eran temerarios y salvajes, y sus concepciones brillaban en un esplendor bárbaro. Mucha gente no consideraban loco, sus cortesanos sabían perfectamente que no lo era. Sin embargo, era preciso oírlo, verlo, tocarlo, para convencerse de su buen juicio. En gran parte había dirigido una instalación de adornos móviles a las 7 salas en ocasiones de aquella gran fiesta. No hay duda de que eran concepciones grotescas, eran deslumbrador brillante, había cosas chocantes y cosas fantásticas, mucho de lo que después se ha visto en Hernani. Había figuras arabescas con miembros y aditamentos inapropiados y adornos chocantes. Se veían delirantes fantasías, atavíos como de loco. Había mucho de lo bello, mucho de lo licencioso, mucho de lo bizarre, algo de lo terrible y no poco de lo que podría haber producido repugnancia. De pronto, repica de nuevo el reloj de vano que se encuentra en el salón de terciopelo. Por un instante queda entonces todo parado, todo guarda silencio, excepto la voz del reloj. Las figurillas de pesadilla quedanse yertas paradas, pero los ecos de las campanas se van desvaneciendo, y no han durado ni sino un instante, y apenas han desaparecido una risa leve más reprimida que se cierne por todos lados. Y una vez más la música suena, vive en los sueños. De un lado a otro, retuérdese más alegremente que nunca, reflejando el color de las ventanas, distintamente teñidas y a través de las cuales fluyen los rayos de los trípodes. Pero en el salón más occidental de las 7 hay ahora una máscara ninguna que se atreve a entrar porque la noche va transcurriendo. Allí se derrama una luz más roja que a través de los cristales color de sangre, y a la oscuridad de las cortinas teñidas de negro es aterradora. Y los que pisan la negra alfombra, ilegales, del cercano reloj de vano, uno más pesado repique, más solemnemente asentado que hiere los oídos de nuestras máscaras que se divierten en las salas más apartadas. Mas éstas se hallaban densamente ocupadas, y en ellas latía febrilmente el corazón de la vida. La fiesta llegaba en su pleno arrebateo cuando por último sonaron los tañidos de la medianoche en el reloj, y entonces la música cesó, como ya he dicho, y apaciguáronse las evoluciones de los danzarines, y como antes se produjo una angustiosa inmovilidad en todas las cosas. Pero el tañido del reloj había de reunir esta vez 12 campanadas,
Por esto ocurrió tal vez que con un mayor tiempo se insinuó en las meditaciones de los pensativos que se encontraban de entre los que se divertían, y así también, tal vez antes de que se hundiesen definitivamente en el silencio de los ecos de la última campanada. En una reunión de fantasmas como la que ya he descrito, puede muy bien suponerse que ninguna aparición ordinaria hubiera provocado una sensación como aquella. A decir verdad, la libertad carnavalesca de aquella noche era casi ilimitada, pero el personaje en cuestión había superado la extravagancia de un Herodes y los límites complacientes, no obstante, de la moralidad equívoca e impuesta por el príncipe. En los corazones de los hombres más temerarios hay cuerdas que no se deja tocar sin emoción. Hasta los más depravados, en quienes la vida y la muerte son siempre motivo de juego, hay cosas con las que no se puede bromear. El personaje era alto y delgado, y estaba envuelto en un sudario que lo cubría de la cabeza a los pies. La máscara que ocultaba su rostro representaba tan admirablemente la rígida fisonomía de un cadáver y hasta el más minucioso examen hubiese descubierto con dificultad el artificio, y sin embargo, todos aquellos alegres locos hubieran soportado y tal vez aprobado aquella desagradable broma, pero la máscara había llegado hasta tal punto de adoptar el tipo de la máscara roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre y ancha frente, como si las demás facciones no encontraban salpicas en el honor escarlata. ¿Quién se atreve? Preguntó con voz ronca a los cortesanos que se hallaban junto a él. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burda blasfema? Apoderaos de él y desenmascararse, para que sepamos a quién hemos de ahorcar a nuestras almenas al salir el sol. Esto ocurría en la sala oriental del color azul. Allí encontraba el príncipe Próspero y pronunciar estas palabras. El príncipe se hallaba pues en el salón azul y a su lado había un grupo de pálidos cortesanos. Pero por cierto terror indefinido que la insensata arrogancia del enmascarado había inspirado a toda la concurrencia, nadie hubo que pusiera mano en él para pretenderle de tal modo que sin encontrar obstáculo alguno, pasó a una yarda del príncipe, y mientras la inmensa asamblea, como obedeciéndole a un mismo impulso, retrocedía desde el centro de la sala hacia las paredes. Él continuó sin interrupción su camino, y con aquel mismo paso solemne y mesurado, que la había distinguido desde la aparición, pasando de la cámara azul a la purpúrea, de la purpúrea a la verde, de la verde a la anaranjada, de esta a la blanca, y llegó a la color violeta antes de que hubiera hecho un movimiento decisivo para detenerle. Animados por el furor de la desesperación, un tropel de máscaras se precipitó a un tiempo de la negra estancia, y agarrando al desconocido que manteníase erguido e inmoble como una gran estatua a la sombra del reloj de vano, exhalaron el grito de terror inexpresable, viendo que bajo el sudor y la máscara de cadáver no había aferrado con energía tan violenta, no se hallaba forma tangible alguna. Entonces se reconoció la presencia de la muerte roja. Se había presentado como un ladrón en plena noche, y uno por uno cayeron los cortesanos al suelo de la habitación sangrientamente iluminada, y con uno murió en la desesperada postura de su caída. La vida del reloj de vano se apagó al mismo tiempo que moría el último de los que componían la alegre reunión. Expiraron las llamas de los trípodes y la oscuridad, la descomposición y la muerte roja ejercieron su ilimitable dominio sobre aquella mansión.